Durante 6 meses, Aliyah Cooper llevó desayuno a un anciano todas las mañanas, sin falta un sándwich de mantequilla de cacahuete, un plátano café y un termo a las 6:15 a.m., siempre en la misma parada de autobús donde él dormía. Ella tenía 22 años. Era negra y trabajaba en 2 empleos solo para poder mantener un techo sobre su cabeza. Él tenía 68 años, era blanco, estaba sin hogar y contaba historias que nadie creía. Entonces, una mañana todo cambió cuando 3 oficiales militares llamaron a la puerta de su apartamento al amanecer, con uniformes de gala y un coronel firme en posición de atención sobre el umbral agrietado. Cuando Aliyah abrió la puerta todavía con su uniforme del hospital y exhausta tras un doble turno, el corazón se le cayó al suelo. «Señorita Cooper», dijo el coronel, «venimos por George Fletcher». «George el anciano de la parada del autobús», respondió ella con la voz temblorosa. «¿Le pasó algo?» El rostro del coronel era grave. «Señora, necesitamos hablar sobre lo que usted hizo por él». 6 meses antes, Aliyah se había fijado en él por primera vez. Tomaba el autobús número 47 todas las mañanas a las 6:30. La parada quedaba a 3 manzanas de su apartamento justo afuera de una lavandería cerrada. Allí dormía George, sobre una caja de cartón aplastada con una manta de lana subida hasta la barbilla, y sus pocas pertenencias metidas en una bolsa de basura a su lado. La mayoría de la gente pasaba sin mirar. Algunos cruzaban la calle para evitarlo. Aliyah había hecho lo mismo durante 2 semanas diciéndose que no tenía suficiente para ayudar, que apenas tenía suficiente para ella. Pero una mañana de finales de marzo había preparado un sándwich extra para el almuerzo y se dio cuenta de que no tendría tiempo de comérselo. Su turno en la cafetería del hospital duraba hasta las 3:00 y luego tenía que estar en el supermercado a las 4:00 para reponer estantes hasta medianoche. El sándwich solo se echaría a perder en su casillero. George estaba despierto cuando ella se acercó. Sus ojos estaban agudos, más claros de lo que ella esperaba, y la observó con atención como alguien acostumbrado a que lo ignoraran o le gritaran que se moviera. «Disculpe», dijo Aliyah, extendiéndole el sándwich envuelto. «Hice de más. ¿Lo quiere?» Él miró el sándwich y luego su rostro. Durante un largo momento no se movió. «Usted lo necesita más que yo», dijo en voz baja. «Eso es discutible», respondió Aliyah. «Pero se lo estoy ofreciendo». Él lo tomó con ambas manos como si fuera algo precioso. «Gracias, señorita Aliyah». «George». Él asintió una vez. «George Fletcher». Ella casi se fue entonces, casi volvió a su rutina de no verlo y no involucrarse, pero algo en la manera en que él había dicho gracias con dignidad y no con desesperación, la hizo detenerse. «¿Cómo toma el café solo o con azúcar?», preguntó ella. Él alzó las cejas. «Solo está bien». A la mañana siguiente, ella llevó café en un termo y un plátano. A la siguiente otro sándwich y una manzana. Al final de la primera semana se había convertido en una rutina que no podía imaginar romper. 6:15 a.m. todos los días. George siempre estaba despierto, siempre esperando en el mismo lugar. Hablaban 5, quizá 10 minutos antes de que llegara su autobús. Él le preguntaba por sus clases. Ella estaba tomando cursos de enfermería en el colegio comunitario 2 noches a la semana cuando podía pagarlos. Ella le preguntaba por su día y él le contaba historias. Historias extrañas. «En mis días de helicópteros», decía mirando más allá de ella hacia la nada. «Sacábamos a senadores y los llevábamos a lugares que no aparecen en los mapas. Trabajé una vez para una agencia de 3 letras. No puedo decir cuál, pero puedo decirte que esa gente no olvida las caras». Aliyah pensó que estaba confundido quizá con una enfermedad mental, quizá solo viejo, y solo construyéndose un pasado que se sintiera más importante que dormir sobre cartón. No lo corrigió, solo escuchó. Otros no fueron tan amables una mañana de abril. Un hombre de negocios con un traje caro pasó y pateó deliberadamente la manta de George hacia la cuneta. Aliyah estaba a unos 3 metros a punto de cruzar la calle.
«Oye», se giró con la voz afilada. «¿Qué te pasa?» El hombre ni siquiera redujo la marcha. «Está bloqueando la acera». «Ese es el abuelo de alguien», replicó Aaliyah. El hombre siguió caminando. George se quedó sentado en silencio sacando la manta del agua sucia acumulada junto al bordillo. Le temblaban las manos, y Aaliyah no supo si era por el frío o por la rabia. Ella lo ayudó a escurrir la manta. Olía a moho y a gases de escape. «No tenías que hacer eso», dijo George suavemente. «Sí tenía», respondió ella. Él la miró durante un largo rato y luego sonrió una sonrisa triste y consciente. «Tienes pelea dentro de ti. Eso es bueno», dijo mientras doblaba la manta húmeda sobre su regazo. «La vas a necesitar». Aaliyah no entendió lo que quiso decir no entonces. Simplemente le entregó el café como siempre y esperó el autobús. Para mayo, la rutina era tan automática como respirar, despertarse a las 5, hacer 2 sándwiches, uno para George y otro para ella, preparar un plátano, verter café en el termo, caminar, 3 manzanas, sentarse con George 10 minutos y tomar el autobús de las 6:30. No era caridad, no se sentía como caridad. Se sentía como lo único en su vida que tenía sentido. El apartamento de Aaliyah era un estudio en el 4º piso de un edificio que debió haber sido condenado hacía años. Tenía 300 pies cuadrados, una placa eléctrica en lugar de cocina, y un baño donde la ducha solo funcionaba si antes pateabas las tuberías. El alquiler era de $650 al mes y siempre iba con 2 semanas de retraso. En marzo habían pegado un aviso de desalojo en su puerta. Había convencido al casero de un plan de pagos, $40 extra por semana, hasta ponerse al día, y desde entonces lo iba pagando, lo que significaba que todas las demás facturas quedaban al límite. La encimera de su cocina contaba la historia: factura de la luz vencida, deuda médica de una visita a urgencias de hacía 2 años, ya en cobranza, pago del préstamo estudiantil, aplazado otra vez el celular a un mes de ser cortado. Y en medio de todo ese papeleo, una barra de pan y un frasco de mantequilla de cacahuete. Aaliyah estaba de pie en la encimera un martes por la noche, a finales de mayo, haciendo cuentas en su cabeza. Le habían pagado esa mañana $280 del hospital y otros 160 del supermercado. Restar el alquiler, restar el plan de pagos, restar el pasaje de autobús de 2 semanas. Quedaban $90 para todo lo demás. Abrió el refrigerador, una caja de huevos con 3 dentro, medio galón de leche, algo de lechuga marchita que debería haber tirado días antes. Eso era todo. Tenía el estómago vacío desde el almuerzo, pero había aprendido a ignorar esa sensación. Comerá mañana o pasado. No importaba. Lo que importaba era el pan y la mantequilla de cacahuete, suficiente para otra semana de sándwiches para George, quizá 2 si los estiraba. Aaliyah cerró el refrigerador y se apoyó contra él, presionando la frente contra la fría puerta metálica. Podía parar. Podía quedarse los sándwiches para ella, ahorrar el dinero del café y ponerse al día con la factura de la luz antes de que la cortaran. George lo entendería. Probablemente incluso le diría que parara si supiera lo apretadas que estaban las cosas. Pero la idea de pasar por esa parada de autobús, verlo allí y no detenerse. No podía hacerlo. Al día siguiente, en la cafetería del hospital, la señora Carter se dio cuenta. La señora Carter era la supervisora de cocina, una mujer chino-estadounidense, de unos 60 años, con esa mirada aguda que lo veía todo. Había trabajado en el hospital durante 30 años y había visto todas las formas posibles de lucha. ¿Estás comiendo hoy?, preguntó, observando a Aaliyah limpiar mesas durante la hora punta del almuerzo. Desayuné, mintió Aaliyah. Ajá. La señora Carter cruzó los brazos. Estás alimentando otra vez a ese hombre sin hogar. Los hombros de Aaliyah se tensaron. Se llama George. Sé cómo se llama, cariño. Te pregunto si lo estás alimentando a él en lugar de alimentarte a ti. Estoy bien. La señora Carter suspiró, desapareció en la cocina y regresó 5 minutos después con un recipiente de pasta sobrante y un panecillo que puso en las manos de Aaliyah. Come esto ahora.
No quiero verte desmayarte en mi turno. Su voz se suavizó. Él es una persona, lo entiendo. Pero ¿sabes qué más? ¿Qué? Que tú también eres una persona. Aliyah miró el recipiente. Se le cerró la garganta. Gracias. No me agradezcas. Solo come. Esa noche, acostada en el colchón en el suelo, había vendido el somier 2 meses antes para pagar el alquiler. Aliyah miró al techo e hizo las cuentas otra vez. Si se saltaba la clase del jueves, podía tomar un turno extra en el supermercado, otros $40. Si caminaba al trabajo en lugar de tomar el autobús 3 días a la semana, ahorraría $12. Si le pedía al casero una semana más. Entonces su teléfono vibró un mensaje de la compañía eléctrica. Aviso final. El servicio será cortado en 7 días, si no se realiza el pago de $127. Aliyah cerró los ojos. Una semana más llevándole desayuno a George. Eso era todo a lo que se comprometería. Una semana más, y luego tendría que parar a explicárselo. Él lo entendería. Tenía que cuidarse a sí misma primero, eso diría cualquiera. Eso era lo que tenía sentido. Pero cuando llegó la mañana del viernes, Aliyah todavía hizo 2 sándwiches, todavía vertió café en el termo, y todavía caminó las 3 manzanas hasta la parada del autobús. George la estaba esperando como siempre. Y cuando partió su sándwich por la mitad y le devolvió una parte, dijo simplemente, «Lo justo es justo». Aliyah tuvo que darse la vuelta para que no la viera llorar. El lunes por la mañana, George no estaba en la parada del autobús. Aliyah se quedó allí con el sándwich y el termo escaneando la acera vacía. El cartón había desaparecido, la bolsa de basura con sus pertenencias también. Incluso la mancha húmeda donde solía dormir se había secado sin dejar rastro de que alguna vez hubiera estado allí. Esperó a que llegara su autobús y se fue. Esperó el siguiente. Para cuando finalmente subió al tercer autobús, ya iba a llegar tarde a su turno, y el pecho se le sentía hueco. Se dijo a sí misma que solo se habría mudado a otro sitio. La gente hacía eso. Quizá alguien lo había molestado. Quizá la policía había despejado la cuadra. No significaba que hubiera pasado algo malo, pero volvió a revisar el lugar esa misma noche. Después del trabajo, nada. El martes por la mañana, vacío. El miércoles, vacío. Para el jueves, Aliyah ya no podía ignorar el nudo en el estómago. Se detuvo en el refugio de Mercy Street de camino a casa desde el supermercado, aunque quedaba a 10 manzanas de su ruta, y los pies le dolían muchísimo. La mujer del mostrador de admisión apenas levantó la vista. ¿Nombre? Estoy buscando a alguien, George Fletcher. Hombre blanco mayor de finales de los 60 que suele dormir cerca de la parada del autobús en Clayton. No hacemos seguimiento de personas que no se registran aquí. ¿Puede mirar de todos modos?, insistió Aliyah. Por favor. La mujer suspiró y tecleó algo en la computadora, esperó y negó con la cabeza. No hay nadie con ese nombre en nuestro sistema. ¿Y los hospitales? ¿Hay alguna forma de verificar si tiene familia? Aliyah dudó. Soy una amiga, entonces. No hay leyes de privacidad para eso. El tono de la mujer se suavizó apenas. Mira, cariño, la gente se mueve. Probablemente encontró otro lugar. Siempre lo hacen. Aliyah llamó a 3 hospitales esa noche. Ninguno le dio información sin un vínculo familiar o un número de identificación del paciente que ella no tenía. Al 7º día volvió a la parada del autobús, con una bolsa de papel y una nota dentro. «Espero que estés bien». La dejó donde George solía dormir, e intentó no pensar en lo que significaba estar dejando comida para un fantasma. Esa tarde, él estaba allí. Aliyah casi se pasa su parada de regreso a casa porque no esperaba verlo, pero ahí estaba sentado sobre el mismo cartón aplastado con su bolsa de basura a un lado. Más delgado que antes, el rostro más hundido. Se bajó en la siguiente parada y corrió de vuelta. «George». Él levantó la vista y por un segundo ella pensó que no la reconocía. Luego su expresión se suavizó. «Señorita Aliyah». Ella se agachó a su lado respirando con dificultad. «¿Dónde estabas? Fui a refugios, llamé a hospitales. Tuve un episodio.
dijo él con la voz más ronca de lo habitual. Ahora estoy bien. No te ves bien. Estoy de pie. Eso cuenta para algo. Intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Entonces ella notó su mano una cicatriz reciente en el dorso todavía rosada, y cicatrizando con aspecto quirúrgico demasiado limpia para ser de una caída o una pelea. ¿Qué te pasó en la mano? George se bajó la manga rápidamente. Nada, una herida vieja que se reactivó. Aliyah, estoy bien. Su tono no dejaba espacio para discusión. Se quedaron en silencio un momento. Luego George metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre sellado blanco ligeramente arrugado, con una dirección escrita con letra temblorosa en el frente. Se lo tendió. «Si me pasa algo», dijo en voz baja, «necesito que envíes esto». Aliyah miró el sobre. «¿Qué quieres decir? Si pasa algo solo, prométemelo. No me voy a ir a ningún lado, Aliyah». Su voz era firme, seria. «Prométemelo». Ella tomó el sobre. Era más pesado de lo que esperaba. «Lo prometo». George asintió lentamente como si se le quitara un peso de encima. «Buena chica». Ella quiso preguntar qué había dentro, por qué había estado ausente, dónde había estado, qué significaba realmente esa cicatriz, pero su autobús ya venía, y George había cerrado los ojos apoyándose contra la pared de ladrillo, como si la conversación lo hubiera agotado. Aliyah guardó el sobre en su bolso y tomó el autobús. No lo abrió. Todavía no. 2 semanas después, George se desplomó. Aliyah le estaba entregando el termo de café cuando su mano empezó a temblar. No era el temblor habitual por el frío o la edad, era distinto, violento. El termo se le resbaló de los dedos y cayó contra la acera derramando café sobre el concreto. «George». Intentó decir algo, pero las palabras le salieron arrastradas. Los ojos se le fueron hacia atrás, y luego todo su cuerpo se dobló las rodillas, cediendo los hombros vencidos hacia adelante. Aliyah lo atrapó antes de que su cabeza golpeara el suelo. «Alguien llame al 911», gritó. Una mujer al otro lado de la calle sacó su teléfono. Un hombre con ropa de correr se detuvo, dudó, y siguió corriendo. 2 personas que bajaban del autobús solo miraron. Aliyah acostó a George de lado con las manos temblándole. Su respiración era superficial e irregular, sus labios se volvían pálidos. «Quédate conmigo», susurró. «Vamos, George, quédate conmigo». La ambulancia llegó 7 minutos después. Parecieron 7 horas. Aliyah se subió atrás sin pedir permiso. Uno de los paramédicos intentó detenerla. ¿Es familia? Pero ella ya estaba dentro agarrando la mano de George mientras lo subían a la camilla. «Soy todo lo que tiene», dijo. El paramédico no discutió. En el hospital todo se movía demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Llevaron a George a través de las puertas dobles hasta la sala de emergencias. Una enfermera tomó a Aliyah del brazo y la guió a una sala de espera, sillas verdes, atornilladas al piso, luces fluorescentes, zumbando arriba un televisor en silencio con las noticias de la mañana. Se sentó y se dio cuenta de que todavía tenía el termo vacío en la mano. Su turno en la cafetería había empezado hacía 20 minutos. Sacó el teléfono y le escribió a la señora Carter: «Emergencia. No puedo ir hoy. Lo siento». La respuesta llegó de inmediato. «¿Estás bien?» George se desplomó. «Estoy en el hospital». «¿Cuál?» «St. Vincent's». «Yo cubro tu turno. Avísame». Aliyah cerró los ojos e intentó no llorar. Pasó 1 hora, luego otra. Finalmente una enfermera llamó su nombre. «Aliyah Cooper». Ella se levantó de un salto. «Soy yo». La enfermera la condujo hasta un escritorio donde una mujer con uniforme médico estaba sentada detrás de una computadora con una expresión de cansancio y fastidio a partes iguales. Su placa decía R. Williams, admisión de pacientes. «¿Está aquí por George Fletcher?», preguntó la mujer sin levantar la vista. «Sí». «¿Está bien?» «Está estable».
Deshidratación severa posible derrame cerebral. Estamos haciendo pruebas. Hizo clic en algo en la pantalla y luego añadió: pero tenemos un problema. No tiene tarjeta de seguro, ni identificación, ni contacto de emergencia. Tenemos que trasladarlo al área de desbordamiento del condado. El estómago de Aliyah se hundió. ¿Qué significa eso? Significa que recibirá atención, pero no aquí. El Hospital General del Condado tiene espacio. El General del Condado es una pesadilla. He oído historias, la gente espera días. Es la política, dijo la mujer con frialdad, sin prueba de seguro o capacidad de pago. Es veterano, soltó a Aliyah con una voz más cortante de lo que pretendía. Revise el sistema del BOA. La mujer finalmente levantó la vista. ¿Tiene prueba de eso? No. Entonces no puedo verificarlo. Necesitamos documentación, una tarjeta del BEA, papeles de baja algo. La mente de Aliyah se aceleró. Pensó en el sobre que George le había dado todavía en su bolso en casa. Pensó en las historias, los helicópteros, las agencias de 3 letras, los senadores. Siempre había asumido que estaba confundido. ¿Y si no lo estaba? Soy su sobrina, dijo Aliyah. Las cejas de la mujer se alzaron. ¿Su sobrina? Sí. Y no tiene ninguno de sus papeles. Ha estado viviendo en la calle, no guarda papeles en el bolsillo. Aliyah se inclinó hacia adelante. Pero sé que sirvió. Sé que tiene beneficios. Por favor, solo haga la verificación. La mujer la miró un largo momento, claramente escéptica. Entonces, alguien detrás de ellas habló, un médico con bata blanca surasiático, quizá de mediados de los 40. Hágalo, Rachel. La mujer de admisión se giró. Doctor Patel, solo hágalo como cortesía. El doctor Patel miró a Aliyah. Si hay coincidencia, se queda. Si no, al condado. De acuerdo, asintió Aliyah rápidamente. Rachel suspiró y empezó a teclear. La espera se sintió interminable, 30 segundos que se estiraron hasta el infinito. Luego la computadora pitó. La expresión de Rachel cambió. Se inclinó hacia la pantalla leyendo y apretó la mandíbula. ¿Qué? Preguntó el doctor Patel. ¿Hay coincidencia? George Allen Fletcher, nacido en 1957, baja honorable en 2001. Desplazó la pantalla. El historial de servicio está fuertemente redactado. Casi todo está en negro. El doctor Patel se colocó detrás del escritorio para mirar. ¿Qué significa eso? Significa que su servicio fue clasificado, dijo Rachel en voz baja. Miró a Aliyah de otra manera, ahora menos molesta, más confundida. ¿Qué hizo exactamente su tío en el ejército? Aliyah sintió la garganta seca. No lo sé. No hablaba mucho de eso. Era verdad, en cierto modo, hablaba de ello todo el tiempo. Ella simplemente no le había creído. El doctor Patel se enderezó. Trasládenlo a la sala C. Yo me encargo personalmente de la autorización de facturación del BOI. ¿Está seguro?, preguntó Rachel. Si el BA impugna, no lo hará, no con un expediente así. Miró a Aliyah. Podrá verlo en aproximadamente 1 hora. Va a necesitar a alguien que esté pendiente de él. Lo haré, dijo Aliyah. Todos los días. Se sentó en la sala de espera hasta que la dejaron entrar a su habitación. George estaba apenas despierto. Un suero intravenoso entraba en su brazo, monitores pitaban suavemente junto a la cama. Se veía más pequeño que antes, tragado por las sábanas blancas y la maquinaria del hospital. «Hola», dijo ella en voz baja acercando una silla. Él abrió los ojos enfocándolos en su rostro e intentó sonreír. «No tenías que hacerlo», susurró. Sí tenía. Él buscó su mano, la que no tenía la vía. Su apretón era débil, pero firme. «Tienes esa pelea», murmuró. «Bien». Ella se quedó hasta que terminaron las horas de visita, se quedó durante el turno que debía trabajar en el supermercado, y se quedó hasta que una enfermera le dijo con suavidad que tenía que irse, que George necesitaba descansar y que podía volver por la mañana. Al salir por el vestíbulo del hospital,
Aliyah pasó por la cafetería donde trabajaba. La señora Carter seguía allí limpiando mesas al final de su turno. Sus miradas se cruzaron a través de las puertas de vidrio. La señora Carter solo asintió y a Aliyah le devolvió el gesto. En el viaje en autobús a casa, Aliyah miró por la ventana y pensó en la expresión de Rachel cuando vio el expediente de George en todas esas líneas censuradas en toda esa historia clasificada. Pensó en el sobre, y por primera vez se preguntó si las historias de George no habían sido historias en absoluto. 3 semanas después, George fue trasladado a un centro de cuidados a largo plazo del VA. Al otro lado de la ciudad, 2 autobuses y una caminata de 15 minutos desde el apartamento de Aliyah. No podía visitarlo tan a menudo como quería, pero iba cuando podía 2 veces por semana, a veces 3, si su horario lo permitía. El centro era mejor de lo que esperaba, habitaciones limpias, personal, que parecía preocuparse de verdad. George tenía su propia cama y su propia ventana. Comía con regularidad, tomaba medicación y dormía bajo mantas de verdad. Se veía mejor, más fuerte. Su mente también parecía más clara. En una visita a principios de julio, estaba sentado en la cama cuando ella llegó con un cuaderno abierto sobre el regazo. Escribía algo con una letra lenta y cuidadosa que llenaba página tras página. ¿Qué es eso?, preguntó Aliyah dejando la pequeña bolsa que había traído galletas de la cafetería del hospital. La señora Carter las había enviado. George levantó la vista. «Mis recuerdos», dijo simplemente. «Estoy escribiendo las cosas que importan, las cosas que son verdad». Cerró el cuaderno y se lo tendió. «Quiero que tengas esto, George. Solo tómalo, por favor». Ella tomó el cuaderno, era pequeño, de tamaño de bolsillo, con una cubierta de cuero gastada. Pasó las páginas. Había nombres, fechas, lugares, cadenas de números que no entendía. Algunas entradas eran claras, otras apresuradas, casi frenéticas. ¿Qué es todo esto? «Si alguna vez alguien pregunta», dijo George, «sabrás que es verdad». Aliyah no lo entendió, pero guardó el cuaderno en su bolso junto al sobre que él le había dado semanas antes, 2 piezas de un rompecabezas que aún no podía ver. Su vida empezaba a mejorar un poco. El hospital le había dado un pequeño aumento, 20 centavos por hora, pero era algo. Por fin se había puesto al día con el alquiler. La compañía eléctrica había aceptado un plan de pagos. Podía respirar un poco más tranquila y usó parte de su primer sueldo completo para comprarle algo a George. Lo sacó de la bolsa una manta gruesa y cálida azul marino de forro polar suave. George la miró y luego la miró a ella con los ojos llenos de lágrimas. «Nadie ha hecho tanto por mí en 20 años», susurró. Aliyah le acomodó la manta sobre las piernas. Bueno, alguien debía hacerlo. Él tomó su mano y la sostuvo durante un largo rato sin decir nada. Algunas cosas no necesitaban palabras. George murió un martes de finales de agosto. El centro llamó a Aliyah a las 6 de la mañana. Ella se estaba preparando para su turno de pie en su diminuta cocina haciendo café cuando sonó el teléfono. «Señorita Cooper, habla Pine Valley Va Care. Llamamos por George Fletcher». Su mano se quedó congelada en la cafetera. Falleció en paz mientras dormía anoche. Insuficiencia cardíaca. Lamentamos mucho su pérdida. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Aliyah las oyó, pero flotaban fuera de su cuerpo sin conectarse con nada real. «Señorita Cooper, ¿sigue ahí?» «Sí», respondió. Su voz sonaba extraña, distante. «Aquí estoy». «Necesitaremos que venga para hacerse cargo de sus pertenencias personales. No hay mucho, la manta que usted le trajo, el cuaderno, algunas prendas, y tendremos que hablar de los arreglos. Arreglos para sus restos. Si no hay familia, estaré allí en 1 hora». Colgó y se quedó de pie en la cocina mirando a la nada. La cafetera seguía en su mano. George se había ido, el hombre al que le había llevado desayuno cada mañana durante 6 meses, el hombre que contaba historias imposibles, y partía su sándwich con ella cuando tenía hambre, el hombre que la miraba como si ella importara, como si lo que hacía importara. Se había ido.
Aliyah dejó la cafetera con cuidado y se sentó en el suelo. No lloró, no podía. El dolor era demasiado grande, demasiado pesado. Se le asentó en el pecho como una piedra. Llamó al trabajo para avisar que estaba enferma y tomó el autobús al otro lado de la ciudad hasta el centro. Le dieron una bolsa de plástico con las pertenencias de George. La manta azul doblada con cuidado, 3 camisas, un par de zapatos gastados, el cuaderno y en el fondo, un pequeño sobre dirigido a ella con la letra de George. Lo abrió allí mismo en el pasillo. Dentro había una sola fotografía: George, décadas más joven, quizá en sus 40, de pie, con un uniforme de gala militar, 3 filas de medallas cruzándole el pecho. A cada lado, 2 hombres con trajes caros. Reconoció a uno, un senador que había aparecido recientemente en las noticias, y ahora estaba retirado. Al otro no lo conocía, pero tenía esa mirada poder-autoridad. Le dio la vuelta a la fotografía. 3 palabras escritas con la letra temblorosa de George. Recuerda a la chica. Las manos de Aliyah temblaron. Volvió a casa, se sentó en el colchón en el suelo, y sacó el otro sobre el sellado que George le había dado meses atrás, el que le había prometido enviar si algo le pasaba. Lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano en papel rayado y otra copia de la fotografía. La carta decía: a quien lea esto, probablemente a la general Victoria Ashford, si la dirección aún funciona. Si está leyendo esto, ya no estoy. No tengo mucho que dejar, ni familia, ni dinero, nada que le importe al mundo. Pero quiero que sepa de alguien que sí me importó. Se llama Aliyah Cooper. Durante 6 meses me llevó desayuno todas las mañanas, no porque tuviera que hacerlo ni porque alguien la estuviera mirando. Lo hizo porque me vio cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Yo era un fantasma. El sistema me olvidó hace 20 años, y yo estaba bien con eso. Pero ella no me olvidó. No dejó que desapareciera. Este país tomó todo lo que di, y luego me perdió en el papeleo. Pero esta chica luchadora sin dinero y hermosa, me dio dignidad cuando no tenía nada. Ella merece algo mejor de lo que este país me dio a mí. Recuérdenla como ella me recordó a mí. George Fletcher, GS-14, retirado. Aliyah la leyó 3 veces. Cada vez las palabras pesaban más. Miró la dirección en el sobre: General Victoria Ashford, Pentágono, oficina del Inspector General. George no había estado confundido ni exagerando. Había estado diciendo la verdad todo el tiempo. A la mañana siguiente, Aliyah fue a la oficina de correos y estuvo 20 minutos en la fila con el sobre en la mano. Cuando llegó al mostrador, casi no lo envió. Casi se lo llevó de vuelta a casa y lo olvidó. Pero había hecho una promesa. «Necesito enviar esto», dijo deslizando el sobre por el mostrador. La empleada postal lo pesó. $5.60. Aliyah pagó con billetes arrugados de su cartera. Observó cómo la mujer lo sellaba y lo arrojaba a una bandeja con cientos de otras cartas. Desapareció en el montón como si nunca hubiera existido. Al salir de la oficina de correos, Aliyah se sintió hueca. Nadie iba a leer esa carta, y aunque lo hicieran, a nadie le importaría. George era solo otro veterano olvidado, otro nombre en un sistema que ya le había fallado. Su carta se archivaría en algún lugar, y ese sería el final. Ese viernes, asistió a su servicio conmemorativo celebrado en el centro del BA. Solo estaban ella, un capellán y una enfermera que había trabajado en el ala de George. No hubo familia, ni guardia de honor militar, ni bandera. El capellán dijo palabras genéricas sobre el servicio y el sacrificio. Aliyah apenas las oyó. Cuando terminó, volvió caminando a la parada de autobús donde había conocido a George 8 meses antes. Ahora dormía allí otra persona, un hombre más joven, quizá de unos 30, con un cartel de cartón que decía: «Hambriento, cualquier ayuda sirve». Aliyah se quedó allí mucho tiempo mirando el lugar donde George solía dormir, y luego se fue a casa. Pasaron 2 semanas. Volvió al trabajo, a los turnos dobles, a las clases nocturnas, a su apartamento vacío. La vida siguió avanzando porque tenía que hacerlo. No pensó en la carta, ni se permitió esperar que importara hasta que una mañana de mediados de septiembre oyó que llamaban a su puerta. Eran las 6 de la mañana.
Iba tarde, se ponía el uniforme del hospital y tragaba café instantáneo. El golpe fue firme oficial. Abrió la puerta. 3 personas con uniformes de gala militares estaban en el pasillo, un coronel y 2 oficiales subalternos. Los botones de latón reflejaban la luz tenue. El coronel era alto, blanco, quizá de unos 55, con un rostro serio pero no cruel. Aaliyah Cooper. El corazón le martilleó en el pecho. Sí. Soy el coronel Hayes. Estos son los oficiales Martínez y Carter. Estamos aquí por George Fletcher. El mundo se inclinó. Necesitamos hacerle unas preguntas, continuó el coronel. La general Ashford nos envió. La voz de Aaliyah salió apenas por encima de un susurro. La general Ashford. Sí, señora. Recibió la carta del señor Fletcher. Hizo una pausa y quiere reunirse con usted. Aaliyah nunca había subido a un avión. El coronel Hayes lo arregló todo un vuelo desde el aeropuerto local a Ronald Reagan Washington National, un coche esperando en la terminal y una habitación de hotel en Arlington pequeña pero limpia, mejor que cualquier lugar donde hubiera estado antes. La general Ashford la verá mañana a las 0900, dijo Hayes mientras conducían entre el tráfico de Washington. Anillo E del Pentágono. No se preocupe, la escoltaremos por seguridad. Aaliyah miró por la ventana los monumentos y edificios de mármol. Todo se sentía enorme, abrumador, fuera de lugar. ¿Por qué quiere verme?, preguntó en voz baja. Hayes la miró por el retrovisor. Esa es la historia de ella, señorita Cooper, no la mía. Esa noche, Aaliyah no pudo dormir. Yacía en la cama del hotel, el colchón más suave que había sentido nunca, mirando al techo pensando en George, preguntándose en qué se había metido, y si había cometido un terrible error al enviar aquella carta. A las 8:30 de la mañana siguiente, Hayes pasó a recogerla. Condujeron hasta el Pentágono. La seguridad tomó 20 minutos, detectores de metal, comprobaciones de identificación, una credencial de visitante prendida al blazer prestado que llevaba. La señora Carter se lo había prestado junto con unos pantalones de vestir un poco largos. Aaliyah sentía que iba disfrazada. Hayes la condujo por corredores interminables de pisos pulidos, banderas, colgando de las paredes uniformes por todas partes, gente caminando con propósito, llevando carpetas, hablando en voces bajas y urgentes. Se detuvieron frente a una puerta que decía Oficina del Inspector General. Hayes llamó 2 veces. «Pase», dijo una voz de mujer. El despacho era más pequeño de lo que Aaliyah esperaba. Un escritorio, estanterías, banderas en la esquina, y detrás del escritorio, una mujer con un uniforme impecable y 4 estrellas en los hombros. La general Victoria Ashford rondaba los 60. Llevaba el cabello plateado recogido y unos ojos agudos que midieron a Aaliyah de un solo vistazo. Se levantó al entrar. «Señorita Cooper». Ashford rodeó el escritorio y le extendió la mano. «Gracias por venir». Aaliyah la estrechó. El apretón de la general era firme, pero no aplastante. «Siéntese, por favor». Aaliyah se sentó. Hayes permaneció de pie junto a la puerta. Ashford volvió a su silla y abrió un expediente sobre el escritorio. Aaliyah pudo ver el nombre de George en la pestaña. «Recibí la carta del señor Fletcher hace 3 semanas», comenzó Ashford. «Fue la primera prueba concreta que tuvimos en 15 años de que estaba vivo». Hizo una pausa, y luego la prueba de que había muerto. La garganta de Aaliyah se cerró. No sabía qué más hacer con ella. Hizo exactamente lo correcto. Se inclinó Ashford hacia adelante. «George Fletcher fue uno de los mejores oficiales de inteligencia que este país haya producido. Voló misiones clasificadas durante algunas de nuestras operaciones más sensibles, Tormenta del Desierto Kosovo, misiones que todavía no existen en el papel». Golpeó el expediente. Cuando se retiró en 2001 debería haber tenido todos los beneficios y todo el apoyo. En cambio se perdió entre las grietas. ¿Cómo?, preguntó Aaliyah. «TEPT. Un error burocrático que extravió su expediente durante 2 años. Para cuando lo encontramos ya había desaparecido».
El BI lo declaró desaparecido. Nadie hizo seguimiento. La voz de Ashford se endureció. Le fallamos. Me contó historias, dijo Aliyah en voz baja, de helicópteros de senadores de misiones. Pensé que estaba confundido. No lo estaba. Ashford sacó la fotografía, la misma que venía con la carta de George. Esta se tomó en 1998. A la izquierda está el senador Kirkland. A la derecha, el subdirector Monroe. George acababa de sacarlos de una situación que se derrumbaba en los Balcanes. Les salvó la vida. Miró a Aliyah. Salvó muchas vidas y luego lo olvidamos. El peso en el pecho de Aliyah se hizo más pesado. Estoy llevando a cabo una auditoría, continuó Ashford. Una revisión del inspector general sobre cómo el BEA maneja a los veteranos con historiales de servicio clasificados. El caso de George es el peor que he encontrado, pero no es el único. Hay otros decenas, quizás cientos perdidos en el sistema. ¿Por qué me está contando esto, Ashford? Cerró el expediente. Porque la carta de George no trataba sobre él, trataba sobre usted. Sostuvo la mirada de Aliyah. Quería que yo recordara lo que usted hizo y yo quiero honrarlo. Yo solo le llevaba el desayuno. Exactamente. La voz de Ashford se suavizó. Usted vio a una persona que todos los demás habían borrado. Le dio dignidad cuando el sistema no le dio nada. Eso importa, señorita Cooper. Importa más de lo que imagina. Aliyah no sabía qué decir. Quiero arreglar esto, dijo Ashford. Establecer un fondo conmemorativo a nombre de George. Reformar los sistemas de seguimiento del BOA para veteranos con servicio clasificado. Y quiero que usted testifique ante el Comité de Servicios Armados del Senado sobre lo ocurrido. El estómago de Aliyah se hundió. Testificar, dígales lo que me dijo a mí, lo que George, significó cómo se ve cuando el sistema falla. Ashford se recostó. Yo puedo impulsar cambios de política desde dentro, pero su voz, la de alguien que lo vivió, es lo que hace que la gente escuche. No soy nadie, susurró a Aliyah. ¿Por qué me escucharían? La expresión de Ashford cambió. Se volvió feroz y segura. El rango mide autoridad, dijo en voz baja. El carácter mide valor. Dejó que calara. Escucharán porque usted es la única persona en toda esta historia que hizo lo correcto, no por reconocimiento ni por recompensa, sino porque había que hacerlo. Se puso de pie. ¿Lo hará, Aliyah? Pensó en George, en su letra en la carta «Recuerda a la chica». Tomó aire temblorosa. Sí. Tenían 3 semanas para prepararse. El equipo de la general Ashford cayó sobre Aliyah como una máquina bien engrasada, abogados especialistas en comunicación, asesores de política. Le asignaron una pequeña oficina en el anexo del Pentágono y le explicaron qué significaba realmente una audiencia del Congreso. Se sentará en la mesa de testigos, explicó un abogado mostrándole fotos de la sala del comité. Los senadores harán preguntas. Algunos la apoyarán, otros la pondrán a prueba. Mantenga la calma. Cíñase a su historia. Mi historia, repitió Aliyah, lo que hice por George Fletcher, cómo el sistema le falló, por qué importa. Pero con el paso de los días, Aliyah se dio cuenta de que no querían toda su historia. Querían una versión. Quizá deberíamos minimizar el ángulo de la pobreza, dijo la directora de comunicaciones en una sesión de preparación. Era joven, blanca, con un blazer que probablemente costaba más que el alquiler de Aliyah. Céntrese en el patriotismo en el servicio. Manténgalo positivo. ¿La pobreza no es positiva?, preguntó Aliyah. Es que puede ser polarizante. Algunos senadores podrían verlo como político. No es político, es verdad. La mujer sonrió con rigidez. Solo intentamos mantener el mensaje limpio. Aliyah miró a la general Ashford, que había permanecido en silencio en un rincón. ¿Usted qué piensa? Ashford dejó su café. Creo que si borramos quién es usted, borramos por qué importó la carta de George. Miró a su equipo. ¿Ella dirá su verdad o esto será puro teatro? La directora de comunicaciones abrió la boca para discutir, y luego lo pensó mejor. Sí, señora. La audiencia se programó para el 12 de octubre. Aliyah voló de regreso a Washington la noche anterior. No pudo dormir,
y pasó horas mirando su testimonio, leyéndolo una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de tener sentido. La señora Carter la llamó esa tarde. ¿Estás nerviosa, aterrada? Bien. Eso significa que te importa, dijo con calidez. Diles lo que pasó. No pueden discutir con la verdad. Son senadores. Pueden discutir cualquier cosa. Entonces deja que lo hagan. Igual tendrás razón. La mañana de la audiencia, Aliyah se puso el traje que el equipo de Ashford le había comprado azul marino profesional. Le quedaba perfecto, pero no se sentía suyo. Se miró en el espejo del hotel y apenas reconoció a la persona que le devolvía la mirada. El coronel Hayes la llevó a Capitol Hill. Entraron por una entrada lateral evitando a los reporteros que ya se reunían afuera. La sala del Comité de Servicios Armados del Senado era más grande de lo que había imaginado. Gradas en pendiente como en un tribunal. Cámaras al fondo, la prensa llenando los bancos senadores, entrando poco a poco, conversando entre ellos, ignorándola. Aliyah se sentó en la mesa de testigos. Le temblaban las manos y las apoyó planas contra la madera. La general Ashford declaró primero. «Señor presidente, miembros del comité», comenzó Ashford con la voz proyectándose por la sala. George Alan Fletcher sirvió a esta nación con distinción durante 23 años. Voló misiones de combate en tormenta del desierto, evacuó diplomáticos bajo fuego en Kosovo, transportó activos de alto valor a través de territorio hostil y en operaciones que a día de hoy siguen clasificadas. Hizo una pausa para que calara. Y cuando se retiró lo perdimos. No en combate, no en el extranjero. Lo perdimos en el papeleo, en errores burocráticos, en un sistema que no supo rastrear a veteranos, cuyo servicio era demasiado clasificado para encajar limpiamente en nuestras bases de datos. Ashford abrió el expediente de George. Para cuando nos dimos cuenta de que faltaba George Fletcher, vivía en la calle, dormía en una parada de autobús olvidado por el país al que sirvió. Un senador se inclinó hacia adelante, la senadora Patricia Drummond, demócrata de Massachusetts, conocida por su defensa de los veteranos. General, ¿cuántos casos como este existen? Hemos identificado 47 hasta ahora, senadora. Creemos que hay más. Un murmullo recorrió la sala. Luego fue el turno de Aliyah. Caminó hasta la mesa de testigos con las piernas como de agua y se sentó. Ajustaron un micrófono frente a ella, y todas las miradas se clavaron en su rostro. La senadora Drummond habló primero. Señorita Cooper, gracias por estar aquí. Entiendo que conoció personalmente a George Fletcher. Sí, señora. ¿Puede contarnos sobre esa relación? Aliyah tenía la garganta seca. Miró su testimonio escrito y lo apartó, no lo necesitaba. Conocí a George en marzo, comenzó. Dormía en la parada de autobús que yo usaba cada mañana. Empecé a llevarle desayuno, un sándwich, café, nada especial. Su voz se afirmó al hablar. No sabía que era veterano. Me contaba historias de helicópteros y misiones, pero pensé que estaba confundido, quizá enfermo. No le creí. Hizo una pausa. Pero aún así le llevaba el desayuno porque no importaba si las historias eran verdad. Seguía siendo una persona. La senadora Drummond asintió. ¿Y durante cuánto tiempo hizo esto? 6 meses, todos los días. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida. Porque nadie más lo hacía, dijo Aliyah con sencillez. Y porque era el abuelo de alguien, el amigo de alguien, alguien que importaba aunque el mundo lo olvidara. Otro senador intervino, el senador Robert Gaines, republicano de Texas Mayor, con expresión escéptica. Señorita Cooper, eso es admirable, pero estamos aquí para hablar de política. El presupuesto del BA ya está muy ajustado. ¿Está sugiriendo que los contribuyentes financien la atención de todas las personas sin hogar en Estados Unidos? La sala quedó en silencio. Aliyah lo miró y sintió que algo cambiaba dentro de ella, el miedo convirtiéndose en ira, la ira en claridad. No estoy sugiriendo nada sobre todas las personas sin hogar, dijo con voz firme. Hablo específicamente de George Fletcher, un hombre que llevó a senadores a salvo, que arriesgó su vida por este país. Usted le hizo una promesa cuando lo envió al peligro.
Se inclinó un poco hacia adelante. Yo cumplí mi promesa con un sándwich. Ustedes cumplieron la suya con papeleo que lo enterró. El silencio fue absoluto. El senador Gaines se tensó, abrió la boca y la cerró. Los reporteros al fondo escribían frenéticamente. La senadora Drummond se aclaró la garganta. Señorita Cooper, ¿cree que el sistema puede arreglarse? Creo que tiene que hacerlo, respondió Aliyah. Porque si solo nos importa la gente cuando descubrimos que antes fue poderosa cuando vemos medallas y expedientes clasificados, entonces ya hemos perdido. Su voz se quebró un poco. George Fletcher no fue un héroe por su hoja de servicios. Fue un héroe porque incluso cuando el mundo lo olvidó, se levantaba cada día con dignidad. Miró alrededor de la sala. Merecía algo mejor. Todos lo merecen. Y si no pueden ver eso, si necesitan que me siente aquí para demostrar que los veteranos valen la pena, entonces no sé qué hago aquí. Nadie habló. Entonces la general Ashford se puso de pie. Señor presidente, si me permite. El presidente asintió y Ashford se acercó al micrófono. Con efecto inmediato, la oficina del inspector general establece un grupo de trabajo dedicado a los veteranos con historiales de servicio clasificados. Estamos asignando $5 millones al Fondo Conmemorativo George Fletcher, que proporcionará apoyo de emergencia y gestión de casos. Miró a Aliyah. Y nombro a la señorita Cooper como enlace comunitario. Supervisará la distribución de subvenciones y el alcance a veteranos. Los ojos de Aliyah se abrieron de par en par. ¿Qué? Ashford sonrió levemente. Ella sabe cómo es la rendición de cuentas. La audiencia continuó durante otra hora con preguntas sobre implementación, supervisión y asignación presupuestaria, pero a Aliyah apenas lo oyó. Cuando terminó, los reporteros la rodearon en el pasillo, cámaras, micrófonos y preguntas gritadas desde todas direcciones. Señorita Cooper, ¿cómo se siente cambiar la política? ¿Va a trabajar a tiempo completo con el VA? Tiene un mensaje para otros veteranos. El coronel Hayes y otros 2 oficiales formaron un cordón y la guiaron entre la multitud, pero la voz de un reportero se abrió paso. ¿Cómo se siente ser famosa? Aliyah se detuvo y se dio la vuelta. No quiero ser famosa, dijo en voz baja. Quiero que George sea recordado. Ese fragmento se reprodujo en todos los noticieros esa noche. 6 meses después, todo había cambiado. Y nada había cambiado. Aliyah seguía viviendo en el mismo apartamento tipo estudio, y seguía tomando el mismo autobús para ir al trabajo, pero ahora trabajaba en el hospital del Bay 3 días a la semana como auxiliar de enfermería. Por fin había terminado su certificación y dedicaba los otros 2 días a gestionar el fondo conmemorativo George Fletcher. El fondo había crecido más de lo que nadie esperaba: 5 millones del Departamento de Defensa y otros 2 millones en donaciones privadas después de que su testimonio se hiciera viral. En la primera ronda, habían otorgado subvenciones a 10 organizaciones, programas de alcance para veteranos sin hogar, centros de asesoramiento para el TEPT y una clínica de ayuda legal que ayudaba a exmilitares a navegar la burocracia del BUA. Aliyah estaba sentada en una pequeña oficina del hospital del VIA, revisando solicitudes para la segunda ronda de subvenciones, 43 peticiones. No podía financiarlas todas, pero financiaría tantas como pudiera. Su teléfono vibró con un mensaje de la general Ashford. Buen trabajo con la selección de subvenciones. Café la próxima semana. Aliyah sonrió y respondió: sí, llevaré los sándwiches. En los últimos 6 meses, se habían vuelto amigas improbables. Ashford tenía un hermano que había sido marine y murió en Irak en 2004, y entendía lo que significaba cuando el sistema fallaba a la gente. Esa tarde, mientras hacía rondas, Aliyah notó a una joven sentada sola en la sala de espera, de 20 y tantos años, cabello castaño, con una chaqueta del ejército 3 tallas más grande. Miraba al suelo con los brazos rodeándose el cuerpo. Aliyah tomó 2 tazas de café y se sentó a su lado. ¿Lo tomas solo o con esperanza?, preguntó con suavidad. La joven levantó la vista sorprendida y sonrió apenas. Con azúcar, por favor. Aliyah le pasó la taza. Soy Aliyah. Trabajo aquí.
Sara, estoy tratando de arreglar mis beneficios. Siempre me dicen que vuelva y llene más formularios. Rama, Ejército Sanitaria. Me dieron la baja el año pasado. Aliyah se vio a sí misma en los ojos agotados de Sara y vio a George en la forma en que se aferraba a la dignidad mientras el sistema la desgastaba. Ven conmigo. Llevó a Sara a su oficina, sacó el cuaderno que George le había dado lleno de nombres, números y procesos para navegar la burocracia del BOA. Vamos a arreglar esto, dijo Aliyah. Ahora mismo. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me ayudas? Aliyah pensó en George, en aquella primera mañana en la parada del autobús. Porque alguien me enseñó que las cosas pequeñas no son pequeñas. Más tarde esa semana, Aliyah estuvo en el Cementerio Nacional de Arlington. George había sido enterrado allí con honores militares completos. Su lápida decía George Allen Fletcher, oficial de inteligencia Ejército de los Estados Unidos, 1957-2025. Se arrodilló y colocó sobre la piedra un sándwich de mantequilla de cacahuete, envuelto en papel encerado como siempre. Cumplí mi promesa, susurró. El viento de otoño se movía entre los árboles, y ella se quedó mucho tiempo recordando. Un año después de la muerte de George, el Fondo Conmemorativo George Fletcher había atendido a más de 2,000 veteranos. Aliyah continuó trabajando como enfermera del BOA y directora del fondo. Se había mudado a un apartamento mejor, nada lujoso, solo un lugar con calefacción que funcionaba y una cocina con una estufa de verdad. Por primera vez en su vida estaba ahorrando dinero. Pero cada mañana seguía despertándose a las 5:30 preparando el café de la misma manera y tomando la misma ruta de autobús, aunque ya no tenía que hacerlo. Un martes por la mañana se detuvo en esa misma parada el lugar donde conoció a George. A su lado estaba una chica joven, quizá de 16 años, parte de un programa de mentoría que Aliyah había iniciado a través del fondo. Aliyah le entregó una bolsa de papel marrón para después. La chica miró dentro un sándwich, un plátano, una botella de agua. Alguien me enseñó, dijo Aliyah en voz baja, que las cosas pequeñas no son pequeñas. La chica asintió sin entender del todo todavía, pero lo haría. Llegó el autobús y subieron juntas. Mientras el autobús se alejaba de la parada, Aliyah miró por la ventana la acera vacía donde George solía dormir. Por un instante habría jurado verlo allí sonriendo y levantando un sombrero invisible. Luego el autobús dobló la esquina y desapareció. Pero lo que él le había enseñado, permaneció la bondad. No necesita público, la justicia no necesita permiso, y la oportunidad empieza por ver a las personas que el mundo quiere olvidar. El Fondo Conmemorativo George Fletcher ha atendido a más de 2,000 veteranos en su primer año, y a Aliyah Cooper continúa trabajando como enfermera del VIA y directora del fondo. En 2026, el Congreso aprobó la Ley Fletcher, que exige al VA establecer protocolos de seguimiento para veteranos con historiales de servicio clasificados. ¿Qué pequeño acto de bondad elegirás hoy? Alguien cerca de ti necesita ser visto. Cuéntanos en los comentarios qué harás. Y no olvides dar me gusta y suscribirte si esta historia te conmovió. Tu participación nos ayuda a compartir más historias que importan.